Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump. La red social había suspendido temporalmente la cuenta. Durante los últimos años, ¿cuál crees que ha sido el tema que ha sido peor tratado en la opinión pública? Yo creo que hay muchos temas, en especial dos, serían el islamismo o más concretamente la islamización de sociedades que previamente no eran islámicas o no practicaban el islamismo o el islam de forma mayoritaria. Y por otra parte, y yo creo que aquí es la cuestión fundamental en la que me gustaría centrarme, el tema del género y la supuesta defensa de la igualdad del hombre y la mujer. Vale. Unido todo al tema LGTB, trans, etc. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hablamos muchas veces de hechos objetivos, de cuestiones empíricas, sino que hablamos de sentimientos. Y cuando tú puedes hablar y herir un sentimiento, hay muchas personas que se pueden cohibir, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la capacidad intelectual o simplemente no tiene las ganas de enfrentar, como decía Pedro, creo, una batalla en tu día a día con alguien que quizás es tu amigo, con el que simplemente no te quieres pelear. Y yo creo que esto es un grandísimo error, sobre todo de las personas que defendemos la libertad individual, la responsabilidad, que no todo es relativo, que hay bien y hay mal, que hay cosas que vienen determinadas, nos gusten o no, y cuando tú tienes unos principios pero no los expresas, no los haces valer en tu opinión o en tu actividad pública, esos principios no tienen fuerza porque no son defendidos por nadie. O sea, ¿tú te has sentido cohibido alguna vez? Yo sí, pero llegó un momento de mi vida en que hice un cambio y hablo siendo muy joven, quiero decir, tengo 20 años, tampoco he tenido tiempo de vivir mucho, pero sí que hubo un momento en mi vida en que decidí que se acababa la autocensura. Sí, fue en pleno procés, en Cataluña, y bueno, y ahí, a raíz de romper tabúes con según qué temas relacionados con el procés, empiezo a romper tabúes con según qué temas relacionados más en el ámbito religioso, en el ámbito moral, y yo creo que a veces, yo ahora me dedico a la política y hay gente que se dedica a la política pero no hace política, no da su opinión, y es un mal de la política, de la nueva política. Y creo que es muy importante que los políticos demos nuestra opinión, y yo considero que todo el que me conoce o que tiene relación conmigo sabe lo que opino de casi todo. Intento no opinar de todo porque no sé de todo y humildemente me gusta ser consciente de mis limitaciones, pero sí que me gusta también que la gente sepa lo que opino, también me gusta saber lo que opina la gente, por eso estoy aquí. Vale, ¿y cuál fue el momento exacto? O sea, dime el momento y dices, mira, ya no me callo. O sea, el porqué de ese momento. O sea, ¿cuál fue el...? Ah, sí, fue el 9N, yo debía tener... Sí, eso es cuando, sí. Pero el porqué. O sea, ¿qué fue lo que a ti te llevó a El romper? porqué, mira, es un ejemplo muy sencillo, muy escolar, ¿no? Estábamos en tercero de la ESO, en cuarto creo, y hicimos un debate en clase. No recuerdo sobre qué tema, pero vi que mi postura era minoritaria y que estábamos 3 personas frente a 20. Y ahí es como, bueno, pero somos 3, no estoy solo, ¿no? Y yo creo que de ahí, o sea, también se forja un poco mi carácter, mi identidad como persona y ahora también como político, quizá, da igual los que seas. O sea, puedes estar tú solo, pero la verdad y el bien son uno, o son 2 en este caso, pero no es relativo ni se puede manipular por interés. Has dicho que no sueles dar tu opinión, o sea, que te gusta dar tu opinión y publicarla siempre y cuando, digamos, como que estés bien informado y, digamos, como que puedas dar una opinión crítica. Has comenzado con el tema del Islam. ¿Cómo, digamos, has llevado, o sea, cómo hilas los conocimientos que tienes y ese pensamiento y cómo lo enfocas? Sí, yo quizá lo enfoco desde una perspectiva subjetiva, poco intelectual, tengo que admitirla, muy política, muy politizada, por un hecho que es que, voy a ser políticamente incorrecto, yo veo que mi barrio de toda la vida se acaba convirtiendo en un gueto no multicultural, porque no es multicultural, simplemente se instala una cultura en que la mujer no vale nada, en que el homosexual vale todavía menos, y en que en general hay distintas capas de la sociedad que están discriminadas en los lugares donde esa ideología impera.
Y eso para mí es un hecho que me lleva a llegar a la conclusión de que estamos teniendo un problema a nivel europeo con una determinada religión que, insisto, el problema quizá no es mayoritario en esa religión, pero sí en esos países donde impera esa religión, y que no se está tratando en la esfera pública ni con naturalidad, ni de forma abierta, y que hay muchos complejos, especialmente en quien debería ser más beligerante con este tema de la batalla cultural, en este caso dirigida hacia las religiones, que son las formaciones políticas liberales o las formaciones políticas conservadoras, tradicionalistas. Esto es un poco especular, pero ¿por qué crees que está ocurriendo eso? ¿Por qué se está dejando de lado y nos estamos centrando en otros temas que igual a largo plazo no pueden llegar a tener tanto impacto? Pues yo creo que aquí el Islam se relaciona mucho, o la cuestión del islamismo se relaciona mucho con el tema del género, porque estamos hablando de sentimientos. En este caso no son sentimientos de identidad sexual, no son sentimientos de opresión, de opresión de que la sociedad me oprime porque soy mujer, porque soy y tal, sino que hablamos o sea, que estamos hablando de sentimientos, no estamos hablando estamos hablando de sentimientos religiosos, perdón. No estamos hablando de nada objetivo. Entonces, cuando algo puede ser objetivo, el tema de la economía, por ejemplo, en el que podemos tener distintas visiones, pero hay unos datos, hay unos hechos que podemos analizar y sobre el que llevar a cabo una determinada forma de actuar o expresar una opinión. Cuando tratamos con sentimientos y hay unas personas o un colectivo propenso o susceptible, mejor dicho, de sentirse ofendido, hay una parte de la sociedad que recula. Vale. A mi modo de ver. Y para cerrar, última pregunta. Bueno, ya eres político, o sea que a lo mejor no tenemos que sentar contigo a hablar. Bueno, ya que estás tú ahí metido, o sea, ¿de qué forma regularías para que no siguiera pasando esto? O sea, para que la gente que exprese lo que piense. Yo no regularía. Yo no soy favorable a la regulación excesiva y menos en estas cuestiones, ¿no? Simplemente haría cumplir las leyes en la forma que están establecidas, ¿no? Si una persona intenta imponer algún modo de vida a alguien, a un tercero, de forma delictiva, cometiendo un delito y además está en España, por ejemplo, en una situación irregular, esa persona debe abandonar el país y debe volver a su casa. Como digo, no regularía, sino que haría cumplir y además pediría a las formaciones que considero que tienen que dar esta batalla, porque hay una parte de esa izquierda identitaria y ciertamente bastante rancia que está representada en política, que no va a dar esa batalla, pediría a esas formaciones que den la batalla. Que no se acomplejen. O sea, que las personas que quizá practican una determinada religión, practican un determinado modo de vida, pero lo hacen de forma respetuosa y sin intentar generar guetos, sin intentar generar imposiciones mayoritarias sobre una minoría, también van a estar a su lado, porque sobre todo quieren ser respetadas y quieren vivir en paz y libertad.